Libro de los Hechos 9, versos del 1 al 19. Y dice de esta manera: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno de los que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ven, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como las escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. En el capítulo 7 nosotros habíamos visto el martirio de Esteban, el primer cristiano que mataban por predicar el Evangelio de Cristo. Y si ustedes recuerdan, en ese martirio de Esteban, 7:58, incluso usted puede pasar sus páginas y verlo ahí en su Biblia, dice que echando a Esteban fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí estaba Saulo. Pero en el verso 1 del capítulo 8 nos dice que Saulo no solo estaba allí mirando, dice que Saulo estaba, ¿de qué? De completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en el verso 8:3 también leemos que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. De tal manera que este Saulo, al cual hemos acabado de ver, que el Señor literalmente convierte, era un hombre que se declaraba enemigo acérrimo del Evangelio, enemigo de la iglesia, enemigo de la cruz, enemigo de Jesús. Y nosotros habíamos visto este episodio de Esteban. Se había comenzado a relatar lo que había ocurrido con los samaritanos. Se había quedado en pausa y esto de que Saulo había estado conectado con la muerte de Esteban. Y ahora se nos comienza a introducir a Saulo como alguien que va a llegar a los gentiles,
O sea, aquellos que no son judíos, aquellos que no son del pueblo de Dios. Y lo que hemos leído en los versos del 1 al 19 es una de las demostraciones más grandes del poder de Dios. La salvación de un pecador. La transformación de un perseguido, de un perseguidor en perseguido. La gran obra de tomar un hombre, literalmente, y trasladarlo por sus manos del reino de las tinieblas y ponerlo en el reino de la luz. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Incluso el hecho de que usted y yo estemos sentados aquí hoy, siendo creyentes, es el milagro más grande que Dios puede hacer. Salvar un corazón que está perdido. Y amados, nosotros no podemos olvidar nunca que Dios puede convertir un enemigo acérrimo del Evangelio en su instrumento que lleva su nombre a los gentiles, a los reyes, a los israelitas. Esta es la enseñanza principal que nos trae este texto. Y de esto trata incluso los primeros 31 versos de este capítulo, que los hemos dividido en dos. Hoy vamos a verlo hasta el 19. La siguiente semana veremos la segunda parte, que está un poco más enfocada en cómo este Saulo que perseguía ahora es alguien que comienzan a perseguir por causa del Evangelio. Y repito, Dios puede convertir un enemigo acérrimo del Evangelio en su instrumento que lleva su nombre a los gentiles, a los reyes, a los israelitas. Y mira hasta qué punto, aunque este haya sido el peor y más detestable de los pecadores, aunque este haya sido el más malo, Dios le puede convertir y traerle al reino de la luz. Y si usted mira allí su Biblia, yo quiero que usted la tome en su mano, ya sea que tenga un celular, ya sea que tenga la Biblia física. Los versos 1 y 2, a pesar de lo que leímos de Saulo allá, de consentir en la muerte de Esteban, vuelven a describir a Pablo como un enemigo del reino de la luz. Dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Perseguir a los cristianos era su razón de vivir. Eso era lo que él respiraba, eso era lo que él vivía. Él se levantaba por eso. Me levanto esta mañana y mi deseo es perseguir a aquellos que se dicen seguidores de Jesús. Yo quiero terminar la iglesia. Pablo tenía a los discípulos de Cristo, a los del camino, los tenía por herejes y por eso luchaba contra él. Su odio hacia la iglesia era tanto que nos cuentan estos dos versos que él pide cartas, denme cartas para llegar a Damasco, donde quizás no tengo jurisdicción, y traerlos atados a Jerusalén para juzgarlos, para matarlos, para hacer lo mismo que hicimos con Esteban, para hacer lo mismo que he hecho con muchos. Y dice allí el verso 2 que él pidió esta carta para si se encontraba algunos que pertenecieran al camino, traerlos atados. Y este era uno de los nombres que recibían los cristianos, la gente del camino, los del camino. Ya fuera porque Jesús se había identificado con yo soy el camino, o ya fuera porque en el camino andaban haciendo el evangelio, así les identificaban. Y decían, a esa gente los quiero justiciar. Y las acciones de Pablo que nosotros leemos aquí, que leemos de la historia de Esteban, muestran cuán descarriado él estaba. Describían la condición del corazón de Saulo, muerto en delitos, muerto en pecados, sin posibilidad de hacer algo bueno.
Y hay algo que no podemos nosotros nunca olvidar. Todas las personas en esta tierra necesitan la gracia de Dios para ser salvadas. Todas, sin excepción de ninguna. Y yo quiero que usted mire que nosotros vemos a Pablo matando personas como alguien muy malo. Pero para su religión, él era alguien muy bueno. Él era alguien al que aplaudían por hacer estas cosas. Él era un héroe nacional. Él estaba persiguiendo a los de una secta que iba en contra de la religión que ellos creían. El judaísmo. Es más, ellos podían creer, nosotros no necesitamos esa gracia, pero todos la necesitamos. Incluso el que tiene credenciales en una mano, el que se ve bien con un traje como se veía Pablo. Incluso el que es mandado por la religión que instituye, también necesita esa gracia. Y esto se ve de dos maneras. La primera, hay personas que se ven piadosas, como Pablo, como los fariseos, como los judíos. Ellos trabajan con esmero en el reino de Dios. Ellos participan en todas las actividades religiosas. Ellos tienen posiciones incluso importantes. De estos hay muchos en la historia de la iglesia. Son gente que incluso pueden no estar en la iglesia y decir: yo soy una persona correcta, yo nunca he hecho daño a nadie. Pero la verdad para estos es la misma. Todos necesitamos la gracia salvadora de Dios. Filipenses 3, 4 al 7 nos dice, Pablo hablando de él, como a él lo veían, como él se veía, como él se sentía antes de Cristo. Dice: yo mismo podría confiar en mi carne o en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Yo soy circuncidado a los 8 días de nacer. Yo he cumplido con la ley. Yo soy del linaje de Israel. Yo vengo de ellos. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Yo en cuanto a la ley soy fariseo, el que más la cumplo. Y cuanto al celo, yo soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, yo soy irreprensible. Esto decía Pablo de sí mismo. Esto decían las personas de Pablo, de Saulo, quien era incluso un discípulo de uno de los maestros más importantes de la época, Gamaliel. Ahora dice Pablo, después de estar en Cristo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque cuando uno se encuentra con esa gracia, se da cuenta que ninguna de esas cosas vale. Y llega al mismo punto. La necesitamos todos. La necesitamos el que está más podrido, perdido allí en el fondo de los cenagosos. Y la necesita el que más bien está vestido y se ve un buen religioso y se ve alguien correcto y se ve... Todos la necesitamos. Nadie, por mucho que cumpla con estándares de hombre, puede acceder a Dios. Es más, contrariamente, cumplir con determinadas cosas a veces nos cree merecedores de la gracia de Dios. Y es lo que nos aleja, es lo que nos aleja. Era lo que le pasaba a Pablo, era lo que le pasaba a los maestros de aquella época. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello. Yo estoy bien. No les hacía ni pensar en cómo estaban ellos de perdidos y en cuánto necesitaban esa gracia de Dios. Esta es una manera en la que se ven las personas que necesitan la gracia de Dios. La otra manera en la que se ven es aquella persona que se mira frente a un espejo y dice: yo soy tan pecador, yo he hecho tantas cosas malas que no merezco la salvación, yo no puedo ni acercarme a Dios, esto de ser cristiano no es para mí.
Tú no te imaginas ni lo que yo he hecho. Así hay algunos que se describen también. Esto de la iglesia no es para mí, eso es para ti que creciste allí, que eres alguien correcto. Este es otro grupo de los que también necesitan esa gracia de Dios y de los que también está disponible. Y aunque todas esas cosas que he dicho son verdad, no hay hombre que pueda pararse así delante de Dios. Así es exactamente como debe sentirse un hombre para venir ante Dios. No puedo ni pararme delante de ti. La parte que no han entendido es que eso no les puede dejar inerte, porque la gravedad del pecado no limita la gracia de Dios para salvar a las personas. La gravedad de tu pecado, como quiera que hayas estado viviendo hasta ahorita mismo, hasta ayer, hasta hace 20 años, no limita la gracia de Dios para salvarlo. Y eso es lo que vemos en Pablo. Alguien que algunos veían como no necesita la gracia, pero que otros veían como este es el que más la necesita porque es el más vil de los pecadores. Y aún así allí llegó la gracia de Dios. Es más, Hechos 26, el mismo Pablo relata. Hechos 26, del 9 al 11. Él mismo relata quién era él. Y aquí le está predicando a un rey. 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que dice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos. Escuchen, la cosa no fue solo con Esteban, fue con muchos de los santos a los que él encerró en cárceles. Y con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, también condené a muchos a muerte, a los cuales yo añadí mi voto. Fíjense cómo Pablo se describe. Castigándolo con frecuencia en toda la sinagoga. Yo procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. O sea, hasta Damasco. Y este es el mismo Pablo diciendo: este era yo, el más detestable de los pecadores, el peor de los pecadores, y la gracia de Dios descendió a salvarme. Porque esta es la verdad del Evangelio. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. No hay nada en sus obras, no hay nada en sus manos. Dios es tan santo, Él es tan puro que el hombre no puede pararse delante de Él. Sus vestiduras son tan blancas. Y el hombre dice: no puedo. Ok. Entonces el Padre dice: pero mi Hijo Cristo en la cruz ha provisto lo que tú necesitas para poder ser salvado. Y si tú en algún punto de tu vida te has identificado con Pablo, al decir: yo he vivido de esta manera, yo he vivido de aquella, yo verdaderamente necesito convertirme en un cristiano, necesito sentirme un hijo de Dios, si en algún punto de tu vida te has sentido así, la buena noticia es: en Cristo hay perdón, ven a Él. Con arrepentirte de esos pecados del pasado, con creer en que lo que Él hizo en la cruz lo merecías tú, pero te puede salvar. Tú puedes ser un hijo de Él, tú puedes seguirle a Él. Y esta es una verdad que necesitamos recordar hoy, ayer y siempre. Dios puede convertir a un enemigo acérrimo del Evangelio en su instrumento escogido. Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Dios lo puede hacer contigo, sea quien sea que estés aquí. Todo parte de mirar quién yo soy. Mis actitudes, ¿cuáles han sido? Porque nosotros solemos ver a Pablo muy lejos de nosotros, muy distante de nosotros. Él hizo esto, él hizo aquello, él hizo lo otro. Pero Pablo somos nosotros. Refleja nuestra vida, quiénes éramos. ¿O quiénes somos si Cristo no nos ha salvado? Número 2.
Dios puede convertir un enemigo acérrimo del evangelio en su instrumento, porque Él es el Señor y nadie puede oponérsele sin ser humillado. Nadie puede venir contra Él sin que choque, sin que sienta ese peso de he estado opuesto a Dios. Necesito detenerme. Y el verso 3 hasta el 9 nos describe a un Pablo que viajaba en un camino de oposición al Señor. Este era el camino a Damasco. Dice que mientras viajaba, porque lo que él iba a hacer no era tomar unas vacaciones en Damasco. Él iba a perseguir cristianos. Él iba con cartas para tomarles preso, para justiciarles. Y vemos un Pablo que sale de Jerusalén en control de la situación. Él tiene cartas. Él es alguien enviado, comisionado para hacer esto. Él lo tenía todo bien calculado. Él creía ir muy bien. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy cumpliendo con la ley. Estoy siendo celoso con cumplir lo que mi religión manda. Pero no sabía que iba rumbo a la perdición verdaderamente, si Dios no la bajaba. Y allí entra a jugar un papel importante la generosa, la majestuosa, la amorosa bondad de Dios. Aun cuando sus intenciones eran ir en contra, Jesús estaba yendo por hacerle uno de los suyos. Y como siempre vemos aquí a Dios tomando la iniciativa. Pablo no se había planteado, voy a buscar a Dios. Pablo no se había planteado, voy a buscar a Jesús. Es más, si te pones a pensar, cualquier deseo en ti de visitar la iglesia algún día cuando llegaste, cuando viniste, Dios lo estuvo poniendo antes en tu corazón. Dios estuvo trabajando antes en tu corazón. Porque nuestras intenciones, porque tus intenciones eran las mismas que las de Pablo. Perseguir, estoy en mi rumbo, estoy en mi camino, yo tengo un propósito, esto es lo que yo quiero hacer, nada más. Y Pablo tenía una intención, la cual Dios corrigió. Es Dios quien irrumpe en él. Ahí resplandece una luz en el cielo. Y el que iba muy seguro, bien parado, ahora cae a tierra. La única posición de estar delante de Dios. Usted sabe que hay algunos que vienen delante de Dios de otra manera, con la cabeza levantada, a pedir y exigir determinadas cosas. Bueno, aquí usted ve una genuina conversión. Mientras tú venías con esa intención, pero cuando tú chocas con mi luz, tú caes a tierra. Y te das cuenta de lo que eres. Allí en tierra, entonces él escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta repetición es un llamado a atención, es un reproche con el fin de hacerle pensar cuán mal está yendo su vida. ¿Verdad? Es como los esposos en la casa, o las esposas. Ellos y ellas suelen decir Mimi, Titi, no sé cuánto, pero cuando te dicen el nombre con los dos apellidos, Emilio Grande García, ay mi madre, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el Señor le estaba diciendo: Saulo, Saulo, detente, presta atención. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y mire qué interesante que Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? Él le dice: ¿por qué me persigues? Y esto está expresando el vínculo tan estrecho que hay entre la cabeza de la iglesia y el cuerpo, que somos nosotros. Tocar el cuerpo es tocar la cabeza. Perseguir a la iglesia
es perseguir a Jesús. Por eso que el maestro después le enfatiza. Ahí en el verso 5, cuando él le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor respondió. Otra vez le vuelvo a decir: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a Esteban, tú me estás persiguiendo a mí, porque ellos son míos. Escucha esto. A lo mejor está fuerte, pero sale de mí. Cuando te enojas con la iglesia porque alguien allí te dañó, también estás enojado con Cristo. Y esto se ve en las personas que se molestan con razón o no, pero nunca más van a la iglesia. No, yo en mi casa. Se ven personas a los cuales el sistema religioso en general les dañó y nunca más se entregan a la vida de comunidad, se entregan a la vida de iglesia, como lo estuvieron quizás en algún momento. Están dañados por algo que pasó en el pasado, están preocupados y dicen: yo nunca más voy a hacer aquello que yo hacía, porque yo me di, yo me entregué y la iglesia me dañó de esta manera o me dañó de aquella. Pero si usted mira, en el fondo la bronca no es con la iglesia, la bronca es con Dios. Esto se ve en personas que tienen algún problema en su vida, cualquiera, en el trabajo, en sus emociones, en su familia, y lo que hacen es que dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de congregarse. Usted no está fajado ni con su problema, usted está fajado con Dios. Y como niños chiquitos nos ponemos en esa: no me salió esto bien, pues no oro, pues no leo. Es lo que hay en el fondo, usted no lo dice, pero es lo que hay en el fondo. Se ven personas que algo no les fue bien en otra congregación, en otro momento, y entonces después lo van criticando todo. Porque allá no fue bien, y entonces aquí estoy como erizado. Sin saber que pudieran estar yendo en contra de Dios. Estas muchas maneras en las que la persecución de Pablo aplica para nosotros. Entonces, Pablo le pregunta, verso 5, ¿qué le pregunta? ¿Qué le dice? ¿Quién eres, Señor? Fíjense que él le dice Señor. Él podía decir: ¿quién eres? ¿Qué es esto? Él sabe que se trataba de Dios. Él le está llamando Señor. Es una pregunta como diciendo: no puede ser que tú seas a quien yo he estado persiguiendo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me tiró al suelo? ¿Quién me ha dejado ciego? ¿Quién eres, Dios? No puede ser que este cristianismo que yo estoy persiguiendo sea auténtico y yo me estoy oponiendo a él. No puede ser que el evangelio del cual tanto me he burlado sea verdad. A este punto llegaron muchos. ¿Cuántos se burlaron de los cristianos? Y llega un momento que dicen: era verdad. Ahora está diciendo: no puede ser que Jesús sea el Mesías. ¿Quién eres? Porque si eres quien me estoy imaginando, quien estoy diciendo con mis labios, estoy embarcado. Entonces ahí Jesús le dice una vez más: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 6 le dice: ya puedes levantarte, ve a la ciudad y se te dirá qué hacer. Y usted ve que quien estaba en control al inicio ahora perdió todo control. Quien está en control ahora es el Señor Jesús y le está dando órdenes de lo que él tiene que hacer.
El que había luchado locamente como un animal contra el aguijón, ahora Cristo le pone de rodillas en el suelo. Porque no hay corazón, por duro que sea, que Dios no pueda transformar. No lo hay. Y esta es una de las conversiones con la connotación más grande, por así decirlo, que tenemos relatada en la Biblia por la obra que Pablo hizo después. Pero el mismo Ananías decía: ¿estás seguro, Señor? Saulo. Como mismo nosotros decimos: ¿estás seguro, Señor? Ese no va a ser cristiano. ¿Estás seguro que tú quieres que yo me invierta en este? Este no va a dar nada. Saulo está persiguiendo a Dios en su pecado. Sin embargo, Dios persigue a Saulo en su misericordia. Aleluya. Saulo está persiguiendo a Dios para dar muerte. Jesús le está persiguiendo para darle vida. ¡Aleluya! Y eso habla de nuestros corazones. Habla de cómo nosotros estamos llenos de pecado, pero Dios está lleno de misericordia. Aquellos hombres, verso 7, oían la voz, pero no veían a nadie. Y entre paréntesis, esto nos dice que no fue una sugestión de Pablo, que no fue que Pablo entró en un trance y vivió esta experiencia. Los que estaban con él escucharon, aunque no veían. Escucharon algo. Entonces nos dice, ¿cómo estaba Pablo? Pablo no veía. Lo trajeron a Damasco y estuvo, ¿qué? 3 días. Sin ver, no comió ni bebió. El Pablo que viajaba con las credenciales de enviado del sumo sacerdote. El Pablo que estaba en control de la situación. El Pablo que cabalgaba al tiro a perseguir cristianos. Ahora entra en Damasco de una manera que nunca se imaginó. Él pensaba entrar en Damasco y la gente temblaba cuando entrara en Damasco. Ahora está entrando él sutilito, con la cabeza baja, ciego, llevado por otros. En vez de entrar como el héroe que apresaría a los del camino, ahora entra ciego, indefenso, llevado de la mano, totalmente humillado, sometido, dócil, obediente. Dios le dijo: levántate y vete allí, se te va a decir qué tienes que hacer, y cada una de las cosas las hizo. En lugar de apoderarse de los cristianos, aquí lo que pasó fue que Cristo se apoderó de él. ¡Aleluya! Amado hermano, reconoce tu condición y humillado ríndete al obrar de Dios en tu vida. Y este soy yo. Necesito que obres en mí. Dios confronta y humilla a Pablo antes de convertirle en ese instrumento que él estaba preparado para hacer. Esta es la antesala de una verdadera conversión. Esa es la antesala para que Dios use a cualquier hombre. Antes tiene que estar humillado. Dios les tiene que llevar a ver su peor condición de ciego, de indefenso, de necesitado de otro, de frágil. Y son cosas que muchos se niegan a reconocer. Que quiere ser débil. Y hombres, mucho menos, los hombres mayores. Nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? ¿Quién quiere estar humillado? ¿Quién quiere estar sometido? Bueno, déjame decirte. Y si Dios tiene que dejarte ciego, débil, desvalido, por cuenta de tu salvación o tu santificación, Él lo va a hacer. Esta es la antesala de una vida transformada. Hay que subir.
acaba de reconocer que no puedo, Dios. Que lo que me sale es esto. Porque esta es mi naturaleza, porque este soy yo. Por muy duro que quiera parecer. Es por eso que Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, porque él recibió grandes revelaciones, dice: por esta razón, para impedir que yo me enaltezca, o sea, que yo abandone ese estado de humildad al que yo fui llevado, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que yo no me enaltezca. Acerca de esto yo he rogado al Señor para que lo quite de mí, y me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y Pablo está diciendo: cuando me cree un poquitito de cosas, el Señor me dice: coge. ¿Te salió mal esto? ¿Viste que tú eres un caballo? Cuando me creo que lo tengo controlado, Dios me dice: coge, para que mire para mí. Y aún así seguimos mirando adentro de nosotros para resolver las cosas. ¿Qué está produciendo en ti la humillación que Dios trae a nuestra vida? ¿Qué está haciendo? Que te pongas más duro, que te pongas más previsor, que te pongas más dependiente de ti, más calculador, más dependiente de tus capacidades. Si la humillación de Dios no te desmenuza, no te humilla, no te hace dócil, otra cosa lo hará. Y pudiera ser muy tarde. Acaba de decirle a él: desbarátame, Dios. Pero hazme tuyo, hazme hacer tus cosas. Hazme caminar tus caminos. Tú sabes mejor cómo dirigir mi vida que yo. Número 3. Dios puede convertir un enemigo acérrimo del evangelio en su instrumento, usando a otros a pesar de sus limitaciones y debilidades. Ahora, en los versos del 10 al 19, vemos el llamado que recibe Ananías. Y miren qué interesante. Verso 10. Cuando el Señor llama a Ananías, Ananías dice rapidísimo: ¿qué dice? Aquí estoy. Venme aquí, Señor. ¿Qué he dispuesto, verdad? Muy rápido. Aquí estoy, Señor. ¿Qué hay que hacer? Y cuando el Señor le dice: ve a una casa donde está Saulo. ¿Qué está haciendo Saulo? Los 3 días que leímos que estaba Saulo allí, él no estaba simplemente allí sin comer porque estaba deprimido, estaba orando, ayunando. Dios, ¿qué vas a hacer con todo esto que me está pasando? Con esta humillación que estoy teniendo. Pequeño tip para cuando pasamos por la prueba. Porque cuando pasamos por una prueba, lo menos que hacemos es orar, ayunar, leer, buscar a Dios. Dormimos, vemos el teléfono, vemos una buena serie, todo menos buscando donde tenemos que buscar. Pero el Señor le dice: ve allá, pon sus manos sobre él para que él recobre la vista. Y entonces el verso 13 nos trae un pero. ¿Qué dice? Pero Ananías respondió: ¿tú estás seguro, Señor? Mira que yo he escuchado que este hombre mata a los cristianos. Es más, se corrió la voz de que él anda con cartas para nosotros llevarnos presos a él. El hombre que había dicho hace 5 minutos: aquí estoy, bien dispuesto, ahora está diciendo: espérate que no. No fue aquí estoy lo que te quise decir exactamente. Déjame explicarte antes, porque a lo mejor tú no sabes. ¿Sabes por qué tú estás hablando? O el que lo sabe todo. Y es que a veces somos así, ¿verdad? Del audio: aquí estoy. ¿Cuándo hace falta? Yo voy. Y después, cuando nos ponemos a calcular los gastos, el sacrificio, el no sé cuánto, lo que me va a costar, ahí bajamos y decimos: no, espérate, me subió esto, o me subió aquello, o esto está antes. Pero el
Señor le dice, no hay alternativa, Pablo. ¿Qué le dice el Señor? Verso 15. A pesar de todo lo que él le dijo, yo sé todo eso, pero ve, porque esto es una cuestión de llamado, esto es una cuestión de propósito. Mi instrumento escogido, yo estoy trabajando en él, tú tienes que confiar en mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Ananías habría sido uno de los principales objetivos de Pablo en Damasco. El primer preso hubiera sido este. Y esta prueba verdaderamente estaba dura. Pero, ¿usted recuerda esta frase que le he dicho 2 o 3 veces en esta serie? La misión está por encima de tu seguridad. Aunque te parezca duro. La propuesta de Ananías fue anulada y le dijeron, ve, porque yo tengo que hacer algo. Yo le mostraré incluso, como mismo tú tienes que padecer, cuánto él debe padecer por mi nombre. Y esto fue algo que estuvo presente en la vida de Pablo, sus padecimientos. Y en la vida de todos los que son discípulos de él, padecimientos. Esto no lo predican en la iglesia de hoy. Padecimientos, no hables de eso. Que se va la gente. Dile que todo va a estar bien. No te puedo engañar. El Señor llama a Pablo y le dice, él va a ser un poderoso instrumento mío, pero va a padecer para llevar a cabo eso. Y el llamado al ministerio nunca será una cosa fácil. No se basa en tus caprichos, no se basa en tu gusto, se basa en el plan que Dios tiene para ellos. Dios tiene un plan. Pablo es un instrumento. Dios tiene un plan. Ananías, tú vas a orar por él, te gusta o no. En eso se basa el llamado. Si te gusta, si no te gusta, si tú crees que Pablo te va a matar, si tú crees. Entonces, esto era algo común para el llamado de Ananías, para el llamado de Saulo y para el llamado de cualquier persona que haya sido llamado a hacer cualquier cosa para él. No solo para pastores, no solo para músicos, no solo para diáconos, cualquier persona que haya sido llamado a hacer algo para él. No será fácil. No va a responder a tus caprichos. Ese llamado no tiene que ver con tu gusto, tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, con sus temores y debilidades, con sus limitaciones, quizás me he preocupado, llevó a cabo su llamado. Lo hizo él, lo hizo Pablo, lo puedes hacer tú si te dispones. Ahora bien, Pablo es descrito aquí con una misión no solo a los gentiles. Recuerden que él mismo se llama, Romanos 11:13, que él es el apóstol a los gentiles. Principalmente su misión era a los gentiles. Pero lo que muchos olvidan es que Pablo también estaba llamado a dar testimonio a reyes, como está diciendo aquí Dios. Ese es su llamado. Los gentiles es el principal, pero no es solo su llamado. Y allí habló él con Agripa, Hechos 8:25, y quién sabe cuántos muchos más. Hechos 25:23. Quizás también hasta el César pudieron llegar las palabras de Pablo. Pablo fue prisionero allí. Y dice que en la casa, en la salutación, dice, los de la casa del César, los cristianos de la casa del César te saludan. O sea que su presencia en la casa del César hizo que cristianos allí aparecieran. Y su llamado también fue a testificar a los judíos. Y ese llamado a sufrir de él fue el mismo llamado de Jesús, el siervo sufriente. Es el mismo llamado de aquellos que somos sus hijos, vamos a tener. El siervo de Dios es sufrido. Es más,
El domingo que viene, en los siguientes versos, vamos a ver cómo él ya empieza a sufrir por predicar el evangelio. Comienza a ser perseguido por los mismos suyos. Y ahora Ananías entra en la casa. Miren cuánta ironía. El perseguidor es quien está en una casa apresado. El que le pone las manos encima a los cristianos, ahora es un cristiano el que le pone las manos encima a él para orar por él. Un enemigo del camino ahora es un hermano del camino. ¿Y qué le dice Ananías? Hermano Saulo. Verso 17. Se acercó a él y le dijo: hermano Saulo. Porque ya cuando Ananías llegó allí, ya lo había entendido. Dios transformó este corazón. Y ahora él es mi hermano. ¿Y qué trae? Y le dice: el Señor Jesús me envió para que recobre la vista, sea lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista, se levantó, se bautizó y comió. Esta ceguera física que hablaba, que tenía Pablo, apuntaba también a la ceguera espiritual que había en su vida antes de tener a Cristo. Y Ananías fue ese instrumento para que él recuperara la vista y además para que fuera lleno del Espíritu Santo. De tal manera que eso le iba a facultar para hacer el ministerio que desarrolló. Era una llenura ministerial, como dicen algunos en la teología. Recordemos que Pablo era judío. Por tanto, para él no era necesario que se repitiera la venida inicial del Espíritu Santo que ya había sucedido en Pentecostés con los judíos. Es por eso que en el verso 20, que es para la semana que viene, dice que Pablo, ¿qué hacía? Enseguida se puso ¿a qué? A predicar a la sinagoga. Porque para eso lo había empoderado el Espíritu Santo. Como resultado de su conversión, de su fe, de su arrepentimiento, lo que le sigue es el bautismo. Y además, por varios días estuvo un discípulo que estaba en Damasco. Aparte de que Pablo se bautizó haciendo pública su conversión, identificándose con la fe cristiana, identificándose con Cristo y su muerte. Una nota más, estábamos hablando de esto hoy en las clases de nuevos miembros. El bautismo sigue a la conversión. Si no hay conversión, no puede haber bautismo. Por eso creemos en el bautismo de creyentes regenerados por inmersión. Y como resultado de esto, de que se bautizó, de que se arrepintió, de que fue convertido, la iglesia la cogió en Damasco y con ellos estuvo viviendo la vida cristiana por unos días. Esto fue lo que le sumó a la familia de la fe. Y esta es una de las marcas de cristianos que están llenos. Ellos quieren estar con sus hermanos de la fe. Yo necesito conversar con los míos, yo necesito estar cerca de los míos. Amado, la transformación de Pablo fue evidente. El obrar de Dios en él fue una cosa de la noche a la mañana. Y esta es la mejor ilustración que podemos encontrar del arrepentimiento. Alguien que iba en una dirección y bajó a otra. Como hablábamos del arrepentimiento la semana anterior. Usted pretende salir a Miami de viaje, rumbo 75 sur, pero por alguna loca razón coge la rampa al norte. Y usted está viendo los carteles que dicen que va por Ocala, pero usted sigue. Y su mujer le dice, como suelen decir, ¿verdad? Oye, va mal. Ah, sí, déjame bajarme. Porque yo tengo que coger para el sur, no para el norte. Eso es arrepentimiento. Te bajas de la rampa que va para el norte y coges la otra que va para el sur. Pero lo que hacen algunos es que se vuelven a montar para el norte y siguen para el norte. No vas a llegar a Miami, vas a llegar a Ocala. Y por ahí para arriba, a donde sea. Arrepentimiento es, dejo lo que yo
y me transformo completamente, me dejo transformar completamente. Hay muchos en la iglesia que esto no quieren saber. Y incluso en muchas conversiones en las redes, no sé quién se convirtió famoso, no sé quién se convirtió famoso, que me muestre su vida que se convirtió. Porque si tú sigues en la misma conducta de cuando tú no eras cristiano, estoy preocupado. ¿Ha sido tu vida transformada por la obra del Espíritu Santo? ¿Hay frutos en tu vida de arrepentimiento y fe? Una vez más, Dios puede convertir en un enemigo acérrimo del Evangelio en su instrumento que lleva su nombre a los gentiles, reyes y israelitas. Termino con una ilustración y con un texto. John Newton, algunos lo conocen, otros lo conocerán hoy. A la edad temprana fue al mar, igual que la mayoría de los marineros de su época. Llevó una vida de rebelión y libertinaje. Por varios años trabajó en barcos de esclavos, capturando esclavos para venderlos en las plantaciones del Nuevo Mundo. Se hundió tanto que en cierto momento él mismo se volvió un esclavo, cautivo de otro comerciante de esclavos. Finalmente llegó a ser el capitán de su propio barco de esclavos. La combinación de una aterradora tormenta marina junto con su lectura del clásico a Tomás A. Kempis, Imitación de Cristo, plantó las semillas que dieron como resultado la conversión de Newton. Se convirtió en un líder del movimiento evangélico en Inglaterra, junto con hombres como John Wesley, George Whitefield, y en su lápida está grabado el siguiente epitafio que le escribió él mismo antes de morir. Le puso: John Newton, empleado antaño, infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Cuando John Newton compuso el himno que todos cantamos, Sublime Gracia del Señor, conocía de primera mano la verdad de que ese himno, Sublime Gracia, proclamaba. La vida de Pablo, el llamado de Jesús para trabajar en su vida, es un llamado quizás para muchos aquí. Quizás Dios te esté llamando simplemente a vivir entregado a esta iglesia como un miembro más. Quizás Dios te esté llamado a ser un consagrado maestro. Quizás Dios te esté llamando a ser un pastor. No le huyas más eso. No descoses contra el aguijón. No persigas más a quien te está buscando. No vayas más en su contra. Por fin ríndete a él y dile: sálvame, transfórmame, quiero ser un instrumento tuyo. Os rindo todo a ti, todo lo que tengo aquí es tuyo, pero quiero que uses mi tierra. No me queda más nada en esta tierra. Y en 1 Timoteo 1 del 12 al 17, Pablo resume su vida a un joven pastor llamado Timoteo, diciéndole: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal,
invisible, único Dios, a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Si tú has estado hoy aquí escuchando este mensaje, quizá Dios esté diciendo las mismas palabras que dijo de Pablo acerca de tu vida. Tú eres mi instrumento escogido para hacer esto, aquello o lo otro. Quizás estés en el mismo camino de bronca con Él, de persecución con Él, intentando vivir tu vida lejana a su deseo. Pero las palabras son las mismas. Que podamos quedar rendidos a Él y decir: quiero ser tu instrumento, Dios. Quiero ver cómo tú transformas por el poder de tu evangelio a un pecador como yo y lo conviertes en su fiel